Un saludo para nuestros oyentes. Gabriela, buenas noches. Muchísimas gracias, Germán. Un saludo muy especial. Gracias por siempre permitirnos la oportunidad de dar este saludo a todos nuestros conciudadanos en la provincia de Bolívar. Realmente esperanzador inicio de año 2021 y también muy motivados por todos los mensajes que estamos recibiendo de ecuatorianos y ecuatorianas alrededor del próximo periodo electoral. Ya a pocos días, me parece que estamos a 26 o 27 días de que el ecuatoriano acudamos a las urnas, así que muchas gracias por este espacio y esperamos llegar con este mensaje también a la mayor cantidad de ciudadanos y ciudadanas para poder reflexionar y poder también ponernos de acuerdo como un solo país qué hacer para recuperar la patria y sacarla realmente del gran embrollo en el que nos han metido el gobierno de Moreno y sus aliados. Así es, Gabriela, yo creo que hay un tema que es muy trascendental en la población ecuatoriana y que muy pocos analizan, ¿no? Todo el mundo que va a haber plata para salvar a todos, ¿no? Esa es la idea. Y usted escucha a un candidato que la plata está acá, que la plata está allá, que aquí van a hacer, que van a dar créditos al 1%. Se escucha tanta barbaridad que uno ya no sabe quién miente mejor o quién miente peor. La situación es que hoy por hoy los ecuatorianos están preocupados de estas deudas de este gobierno que se ha endeudado. Tanto hablaba de que Correa dejó el país endeudado, pero este gobierno lo ha hecho multiplicado por varias veces. Los ecuatorianos se preguntan, Gabriela, ¿de dónde vamos, o mejor dicho, quién va a pagar esas deudas que el Estado está contrayendo este momento para intentar mantener el barco a flote? Definitivamente no pueden ser los ecuatorianos y ecuatorianas, es decir, ante la irresponsabilidad de lo que ha pasado en los últimos años en el Ecuador y el sobreendeudamiento, tiene que verse mecanismos para proteger al gran sector de la sociedad y nos referimos principalmente a clases medias y sectores populares. Y en ese sentido hay que saber exactamente dónde están los recursos y en eso le doy toda la razón. Lastimosamente hemos estado siguiendo algunos de los debates presidenciales y realmente da mucha lástima, primero, el desconocimiento que tienen los candidatos del país y segundo también cuánta demagogia vuelve a ser parte del día a día, es decir, ahora el país es otro país que el de hace 15 años. En 10 años el pueblo ecuatoriano maduró y tuvo muchísima información como para ahora saber exactamente qué es lo que le ofrecen que puede ser real y qué es parte de una demagogia que no se va a poder cumplir. Ya quisiéramos que el Ecuador tenga todos los recursos necesarios para poder satisfacer todas las necesidades básicas que tenemos como país, mucho más ahora, no solamente con una crisis sanitaria, que realmente acabó con la vida de muchísimos ecuatorianos y que nos ha dejado en tristeza a millones de familias ecuatorianas, sino además una profunda crisis económica. En ese sentido, el país con un sobreendeudamiento del Fondo Monetario Internacional, nuestro candidato Andrés a la presidencia, Andrés Arauz, y el candidato a vicepresidente Carlos Rabascal de la lista 1, que es justamente la lista que representa a la Revolución Ciudadana en esta elección, lo ha dicho con claridad. Primero, no podemos pagar una deuda ilegítima e ilegal que ha sido concebida por este gobierno, que además ha servido para seguir pagando a los tenedores de bonos de la misma deuda. En el mes de abril del año pasado, en plena pandemia, mientras en el mundo circulaban fotos de los fallecidos en las calles y en las puertas de los el ministro Richard Martínez, por lo que tiene además un juicio político pendiente en la Asamblea Nacional, pagó nada más y nada menos que más de 3,000 millones de dólares a tenedores de deuda del Fondo Monetario Internacional. Además, el haber retirado los impuestos a la salida de divisas, lo que hizo fue que los grandes grupos económicos del país saquen el dinero a paraísos fiscales y empresas offshore. Y en eso, una de las personas que está directamente involucradas con eso, el candidato Guillermo Lasso, el candidato de los socialcristianos y de Creo, el candidato del gobierno del presidente Moreno, es quien ha puesto el ejemplo en cómo sacar dinero a offshore, evitando que ese dinero se quede en el Ecuador para recircular y poder la economía del país. Entonces, en eso Andrés ha sido absolutamente claro. Los paraísos fiscales, que son guaridas fiscales, y las inversiones en empresas offshore tienen que ser revertidas. Pero además,
tenemos que generar confianza en el sector empresarial responsable, un sector empresarial que tiene que saber que con estabilidad política y jurídica va a poder reinvertir en el Ecuador, y esa reinversión también favorece a la reactivación económica. Eso, como por ejemplo la propuesta de inyectar de manera inmediata al asumir el gobierno del presidente Andrés Arauz, invertir justamente $1.000 en 1 millón de familias ecuatorianas para la reactivación económica. Muchos dicen que esto es populista, que es demagógico, que no se va a poder hacer. Pues bueno, miren ustedes que Estados Unidos y muchos países de la Unión Europea hoy están entregando dinero a las familias de clases medias para poder soportar las economías, y mucho más a sectores populares, a madres cabeza de hogar, a familias que realmente están en sectores 1 y 2, en los quintiles 1 y 2 de pobreza. Necesitan esos recursos, que va a la tienda, que va al mercado, que va a la vestimenta, que va justamente a ese sector de la economía que también está ahorcado por la crisis económica. Entonces, estas forman parte de una estrategia integral de inyección de recursos inmediatos a la economía ecuatoriana, pero además también de atraer no solamente la inversión nacional, sino inversión internacional. Ya lo hicimos en la Revolución Ciudadana, sabemos cómo hacerlo, y ahora podemos hacerlo mejor, porque también ya sabemos en qué nos equivocamos para ganar tiempo y no volver a cometer errores, y realmente poner en marcha a un país que necesita de manera inmediata restituir su estabilidad y su rumbo de desarrollo. Esto es importante, Gabriela, pero el tema es de dónde va a salir la plata, o de los ricos o de los pobres. Eso es lo que los ecuatorianos se preguntan. ¿Nos van a subir los impuestos? ¿Nos van a cobrar más cara la gasolina, como ya está pasando? Del mes pasado a este mes subió la gasolina a $1.35 el diésel, ¿no? Las empresas públicas que prestaban servicios baratos, cómodos, prestaban buenos servicios, que hoy se ve que las empresas públicas ya no prestan buenos servicios, no son diligentes para nada. Todas estas situaciones del Banco del Pacífico, bueno, la hidroeléctricas, cuestión de energía, todas estas cosas van a comenzar a subir, van a comenzar a estrangular las economías, porque igual de importante de que se reactive el aparato productivo, también tiene que ver con que no gastemos más, como sucedió en la provincia de Bolívar, cuando el presidente Correa ingresó. Nosotros los bolivarenses pagábamos la energía más alta del país, la más cara pagábamos en el Bolívar. Pagábamos, creo que, bueno, si no es 4 o 5 veces más a lo que se hizo después. Pero hoy nuevamente comienzan estos temas a que con esos impuestos, con esos pagos de esos servicios, la gente comience a cubrir los huecos que este gobierno dejó. ¿Cuál será la política que maneje en el gobierno de Arauz? ¿Será las mismas que se manejaron en el gobierno del presidente Correa? Muchas de las políticas obviamente se retomarán. El sistema económico de redistribución de la riqueza permitió justamente que 2 millones de familias ecuatorianas salieran de la pobreza a una clase media que lastimosamente no logró consolidarse por falta de políticas de protección en estos últimos años, y muchas de esas personas que transitaron a clase media hoy están regresando a estados de pobreza. Los servicios básicos no han subido ahora. Los servicios básicos han estado en alza desde el año 2018, donde empezaron justamente los usuarios del servicio de la red eléctrica a denunciar que ya le estaban llegando las planillas con valores superiores a los que venían pagando los últimos meses. Entonces, esta receta que prácticamente vino con alza de servicios básicos, alza de combustible, despido de funcionarios del sector público y privado, lo que ha hecho es encarecer la economía nacional y, por supuesto, la calidad de vida de la gente. ¿Cuáles son las principales políticas que debemos tomar? Primero, no es necesario subir impuestos, no podemos subir impuestos generalizados. Tienen que pagar impuestos los que más tienen, por ejemplo, la banca privada, que ha sido el único sector de crecimiento económico en los últimos 3 años de manera estable. Recordemos que el año anterior crecieron 3% sus utilidades la banca privada, y ante eso no hay ningún mecanismo ni ningún sistema de redistribución, de tal manera que el tema de los impuestos tiene que ser sectorizado, y esto no es ir en contra de los que tienen, no, por favor, es un tema básico. Miren, a nivel mundo, y les invito a que no me crean a mí, ingresemos ventajosamente al internet, nos pone el mundo de la información con solamente un clic.
Ingresemos a ver cuáles son las versiones de los multimillonarios del mundo, de los más ricos del mundo. Y ellos son los que han empezado a aportar y a pedir a los gobiernos que suban impuestos para que ellos tengan mayor aportación, de tal manera que esos impuestos puedan redistribuirse en obras, en servicios, en derechos, a la mayoría de la gente, para que esos sectores medios y clases populares tengan cómo reinvertir, y así crece toda la economía. Crece la clase pobre, que pasa justamente a estados de clase media, y los empresarios pueden vender más sus productos. Es un efecto que se hace dentro de la economía real, que realmente ha demostrado funcionar y que en la Revolución Ciudadana en sí mismo funcionó. De tal manera que la política de impuestos tiene que ser absolutamente sectorizada, y no estamos pensando en que la elevación de impuestos a clase media y que sectores populares sea una opción. Esa debe ser, esa no se considera dentro de las opciones, puesto a que las familias ecuatorianas han sido las más golpeadas. Pero sí regulación bancaria. No puede ser que en plena pandemia y en pleno ante el desempleo brutal, cerca de 1 millón de ecuatorianos perdido su empleo solamente en el año 2020, que ahora sean los bancos que cada mes y ahora cada semana contraten a los servicios de cobranzas para que estén todo el tiempo en el teléfono de los usuarios, y además usando datos personales para ir a cobrar a gente desempleada que no tiene para pagar al banco los intereses sobre las tarjetas de crédito o sobre los créditos que han hecho, que no pudieron pagar porque sus negocios quebraron. Entonces la economía tiene que mirarse más allá de nuestras narices. Tiene que haber un plan integral, y ventajosamente Andrés Arauz, no solo como economista, sino con su masterado y maestría en Michigan, en temas matemáticos, y con su doctorado en finanzas de la UNAM, tiene el conocimiento y lo ha presentado al país en un plan integral económico para que las políticas impositivas sean justamente sectorizadas, pero además para atraer capital, y además para hacer que los recursos que han salido del país en los últimos años puedan retornar al Ecuador. Eso, más un buen manejo de los recursos internos, volver la confianza a los ecuatorianos y ecuatorianas para el pago de el servicio de rentas internas, que además demostramos que también podemos ser efectivos en eso. Todo eso hace que la economía se estabilice. ¿De dónde sale la plata? Exactamente de los mecanismos que están dispuestos en la Constitución de la República del Ecuador para que haya recursos y se pueda cubrir educación, salud, vialidad, vivienda, etcétera, todos los programas sociales que necesitamos recuperar. Entonces no hay que inventar el agua tibia. Lo que hay que hacer es planificar el Estado, restituir el Estado y restituir la Constitución. Hemos pasado un proceso destituyente en el Ecuador. Ahora todos los días nos dan noticias de que se viola la Constitución, y ya parece que fuera natural, ya parece que lo asumimos además como normal, cuando lo normal debería ser cumplir lo que dice la Constitución, y este país estuviera marchando a otro nivel. Pero tenemos que recuperar el Estado, la institucionalidad y la planificación del Estado para saber exactamente en qué invertir y cómo invertir para que promover o tomar nuevamente vías de desarrollo en el Ecuador. Así es, justamente en estas épocas donde los banqueros debían haberse solidarizado con el pueblo para que reactive el aparato productivo, por lo menos bajando los intereses. Y ha pasado todo lo contrario. Claro. Han retirado mucha gente de los trabajos porque han quebrado las empresas privadas. El sector público ha despedido una cantidad inmensa de gente que hoy está en la desocupación, sí, que es de esa clase media que está volviendo a la pobreza. ¿Qué medidas se tomarán, Gabriela, de forma inmediata, una vez de ser el deseo de los ecuatorianos de que el presidente Arauz llegue al poder? Primero, fortalecer el Estado. Y para fortalecer el Estado necesitamos institucionalidad. En ese sentido, no puede ser que médicos hayan sido despedidos en plena pandemia. Por lo tanto, el sistema de salud y de educación tiene que ser restituido, los docentes tienen que ser restituidos, los médicos y personal médico tiene que ser restituido, porque son servicios y derechos fundamentales básicos de la población ecuatoriana. Solo en cobertura institucional para cubrir las necesidades básicas de los ecuatorianos hay 800,000 plazas de trabajo. No es engordar el Estado por si acaso, no es ir hacia el Estado obeso, es dar eficiencia al Estado para que no nos privaticen, para que los ecuatorianos no tengan que pagar salud privada cuando deberían tener acceso a un buen sistema de salud y de calidad del sistema público, que no tengamos que enviar a nuestros hijos otra vez a educación privada
cuando el sistema de educación pública tiene que ser de excelencia y buscar la gratuidad y la universalidad. Entonces, no estamos hablando de poner en sectores que no son de primera necesidad, pero sí educación, salud y seguridad. No puede ser que el país en plena luz del día haya visto sicariato en los últimos días y en los últimos meses. A eso es lo que hemos convertido en el país. Por lo tanto, los temas de seguridad son prioritarios. Eso por un lado. Por otro, ¿cuáles son las tareas inmediatas? Inyectar economía en el sector social. Inyectando economía, generan de una u otra manera la estabilidad de los negocios existentes y también las nuevas expectativas de negocios que tienen que nacer y que tienen que ser parte de los emprendimientos y de las MIPYMES, de las pequeñas y medianas empresas. Eso nos hemos olvidado de debatirlo en la política ecuatoriana. Entonces estamos concentrados cómo ofrecer cosas que prácticamente van desde lo más demagógico hasta lo irreal, y cosas como estas, como las MIPYMES, los emprendimientos, la economía popular y solidaria, se ha quedado prácticamente en el archivo del debate político. Para nosotros, esos sectores son prioritarios. El sector del agro es prioritario. Y en esto no creamos que volvemos al estado paternalista de los años 90, 80 o 90. Nosotros demostramos justamente en la década de la Revolución Ciudadana que focalizando bien los recursos y los apoyos se genera dinámica económica. Ahora es mucho más complicado que lo que tuvimos que hacer en el 2007, incluso cuando el país estaba devastado. Ahora tenemos más fuerte, no va a ser igual, va a ser muy duro el arranque, pero ¿quién mejor que los que ya sabemos cómo enfrentar crisis para enfrentar esta crisis que tiene el Ecuador ahora? Entonces, de tal manera que en eso no queda duda. Lo que dice nuestro compañero Rafael Correa es absolutamente certero. Es una comparación muy simple. ¿Cómo vivía cada familia ecuatoriana? Y esto les invitamos a las familias ecuatorianas a que hagan su propia valoración. ¿Cómo vivía la familia ecuatoriana en los años 90? ¿Cómo vivió en la primera década del siglo XXI? ¿Y cómo está ahora? El antes, el durante y el después del proceso de la Revolución Ciudadana. Y vamos a llegar a una conclusión, y es que mayoritariamente en casi todos los espacios que pueden ser analizados, pues por supuesto que las familias ecuatorianas tenían mejores condiciones de vida en la primera década del siglo XXI. Por lo tanto, no hay a dónde perderse. La opción es el primer casillero de la papeleta, es justamente la lista 1. Y en ese sentido, no hay dónde perderse para ningún ecuatoriano y ecuatoriana. Así es, Gabriela. Yo creo que el país está entre la espalda y posiblemente una pared. Pero, ¿qué hacer? ¿Qué le toca al país en esto que puede ser nuestra salvación o nuestra perdición? Porque seguir como estamos, yo creo que el tema económico, la disminución permanente de fuentes de trabajo, un aparato productivo casi anulado por la falta de medidas adecuadas, a medidas incluso políticas. Esta es una situación que al país le está aquejando de forma grave. Como decía usted hace un momento, no es que comenzaron a subir desde ya los impuestos y las tasas y los servicios, sino esto, así como lo que pasó con los combustibles, ¿no? Hicimos una protesta, protestamos todo mundo, supuestamente el decreto famoso, parece que del 85, así creo que es el decreto, que acabó con la vida de muchos ecuatorianos, y luego, como por arte de magia, con un silencio total de todos los políticos, definitivamente Lenín Moreno se salió con la suya y liberó todos los precios de los combustibles, y hoy estamos viviendo esta situación. En el gobierno de Arauz, Gabriela, ¿habrá alguna medida para controlar esta subida? Porque es cierto que ahora las subidas son casi imperceptibles, pero vendrá un momento donde el petróleo, donde el aparato productivo mundial vaya reactivándose, vaya consumiéndose más petróleo y sube el petróleo por ende, y también el combustible que hoy en el Ecuador está liberado también comience a subir. ¿Habrá algún tipo de protección para este sector? Porque estamos en contra de lo que va a pasar con el aparato productivo, con la circulación, con el alimento que llega a las casas desde el campo. Por supuesto. Mira, hay una cosa clave. Es verdad que la economía ecuatoriana, el 58% del ingreso al presupuesto ecuatoriano depende del ingreso petrolero. Eso es una realidad.
y por eso es que también la economía ecuatoriana sube y baja conforme al mercado mundial del petróleo. Sin embargo, también hay que apostar al Ecuador postpetrolero. Por eso eran las hidroeléctricas, por eso eran justamente las grandes megaobras, porque sabemos que el petróleo es un recurso que se termina y que se acaba, y en ese sentido tenemos que ser lo suficientemente capaces de generar un mecanismo alternativo y pensar ya en el país postpetrolero. La minería inversa que plantea justamente Andrés Arauz es parte de esas propuestas que además vienen ambientalmente responsables para poder dar esa transición que va a demorar un tiempo, que no es una transición de la noche a la mañana, sino que es una transición ordenada, planificada, con investigación, con ciencia, con tecnología, para poder garantizar que el Ecuador sea un país postpetrolero en poco tiempo, de tal manera que la economía ecuatoriana tenga otras dependencias también, y no solamente la petrolera, que siga ingresando, inyectándose recursos del petróleo, sí, pero también que siga inyectándose y siga potenciándose los grandes proyectos en el Ecuador, la conexión a Internet, que es parte justamente de la globalización y del acceso. Ahora en pandemia hemos visto la importancia que tuvo que la revolución ciudadana pudo ampliar las redes de conexión de Internet en casi todo el país. Con dolor hemos visto, aún con eso, que el olvido del actual gobierno del presidente Moreno y de Guillermo Lasso, lo que ha pasado es que 6 de cada 10 niños han tenido que dejar los estudios por no tener acceso a aulas virtuales. Eso es una vergüenza en un país como el del Ecuador, que generó justamente como prioridad el derecho a la educación. De tal manera que en ese sentido, para nosotras y para nosotros, lo prioritario es dar confianza al pueblo ecuatoriano. Mire, yo solamente hago un símil con el año 2006. El año 2006 veníamos de derrocar a presidentes y de 10 años con una inestabilidad política con el que habíamos pasado 7 presidentes. Esa inestabilidad política causa inestabilidad financiera, porque los sectores privados no quieren invertir en un país de caos. Ahora lo urgente es retomar estabilidad jurídica en el país. Una de las tareas que tiene la Asamblea Nacional del próximo periodo, y que tiene que ser por eso una Asamblea Nacional con una mayoría que piense y que tenga justamente ese pensamiento de avanzada, primero es derogar la mal llamada Ley de Apoyo Humanitario. Y con eso, justamente, vamos a restituir el aparato financiero desde el Estado para garantizar empresas públicas de calidad. Y segundo, el tema de los costos de los servicios básicos que usted nombraba, Germán, con absoluta claridad. Entonces, no podemos seguir considerando que cada mes nuestras planillas lleguen con unos centavitos más, porque son casi imperceptibles, pero que para las familias ecuatorianas en una crisis económica como las que estamos viviendo, obvio, significan muchísimo, porque significan el pan del día de nuestros hogares y de nuestros hijos y de nuestras hijas. Por lo tanto, la estabilidad del Estado, la planificación del Estado y la reinversión del Estado garantizan mejoramiento de la calidad de vida de la gente. Es un tema directamente relacionado. Y si tenemos estabilidad política, por supuesto, también se da estabilidad jurídica y los sectores empresariales y la inversión privada entonces apuestan a la inversión, porque el Ecuador es un país sumamente atractivo para la inversión externa. No solamente en inversión de infraestructura y de grandes obras, sino también en los temas de inversión para la producción agrícola. Ahora que el mundo se está volcando justamente a los temas de vida saludable y de alimentación saludable, el Ecuador cuenta con productos básicos ecuatorianos justamente apetecidos en otros mercados del mundo, en los que tenemos muchísima oportunidad de abrir el sistema de exportación. De tal manera que esa apertura de mercado internacional nos ayuda directamente si es que garantizamos estabilidad jurídica y política en el país. Todo es una cadena, todo es una sinergia, nada puede ir por separado. Una clave para los ciudadanos y ciudadanas y a la gente de Bolívar que nos está escuchando esta tarde. Si alguien viene y te presenta una propuesta, que sea esa la propuesta salvadora, solamente ahí podemos darnos cuenta que está mintiendo, porque ninguna, en la crisis en la que está el Ecuador, no puede ser una sola propuesta ni baches. Tiene que ser un sistema integral que garantice al ecuatoriano, desde las necesidades y coberturas de derechos básicos hasta un sistema económico adecuado y apropiado para sostener la economía del país. Ahí vemos la integralidad y ahí es cuando cumplimos los objetivos de desarrollo sustentable que están marcados a nivel internacional, pero que también rigen la propia Constitución de la República del Ecuador. Así es. Momentos duros que tiene que vivir el país y se enfrenta a una posibilidad de su salvación o su perdición, es lo que dicen muchos analistas.
En el contexto del tema ya mismo político y en referencia a lo que ha pasado con el presidente Correa, entiendo yo que tiene una treintena de procesos que le están siguiendo, una condena ya ejecutoriada por creo que $6,000. Hablan de que gran parte del dinero que se va a necesitar para recuperar el país, hay que recuperarla de lo que se llevaron los 70,000 millones de dólares la gente de la Revolución Ciudadana, ¿no? Y sin embargo nadie encuentra la plata por ningún lado, Gabriel. No, eso es una ridiculez y yo creo que de tanto que usaron estas mentiras, el pueblo ecuatoriano también se está dando cuenta y eso es una ventaja. El tema de las muletillas, de culpar a los otros de lo que realmente ha sido este gobierno, es que se les acaba el discurso y no ha habido una reinstitucionalización de la corrupción tan grande como en el gobierno del presidente Moreno y hemos sido testigos como ecuatorianos y ecuatorianas del reparto de los hospitales, el reparto de las universidades, el reparto de las instituciones públicas, la necesidad y esta urgencia que tiene el gobierno saliente de privatizar sectores estratégicos y empresas públicas, es decir, están prácticamente y se cubrieron con el dolor del pueblo ecuatoriano en la pandemia para promover una desinstitucionalización acelerada y un negociado de los intereses y del patrimonio del Ecuador. Que eso no se nos olvide, porque definitivamente, no con venganza, pero sí con memoria, el sistema de justicia ecuatoriano en algún momento retomará su curso y podrá realmente hacer justicia en los sectores y hacia las personas que realmente necesitan hacer justicia. Mire, de los líderes y dirigentes de la Revolución Ciudadana, muchos de nosotros estamos fuera de nuestra patria, con muchísimo dolor, acusados no de procesos de corrupción, sino de procesos políticos. Ricardo Patiño está acá en México, acusado de dar un discurso al interior de una asamblea de nuestra militancia. Ese es el delito de Ricardo. El delito de Rafael Correa, al no poder encontrar un solo centavo de dólar, que jamás lo harán, en Rafael Correa, producto de la corrupción, tuvieron que acusarlo de influencia psíquica, que cuando nosotros contamos esto en espacios y foros internacionales, la gente al inicio se ríe, se burla, pensando que estamos haciendo un chiste. Y cuando sustentamos los benditos juicios de influjo psíquico, realmente caen en preocupación del precedente judicial que se está sentando en el Ecuador con estos absurdos judiciales que se implementaron para la proscripción política, porque lo único que hicieron con eso fue evitar que Rafael Correa sea candidato a vicepresidente de la República, como lo quisimos presentar en la primera opción de binomio presidencial. En mi caso, yo estoy acusada de instigación. Instigación es un delito político. A mí me dijeron que tenía mansiones con piscinas, haciendas, Lamborghinis, que tenía un montón de propiedades. Al final, todo eso parte de las fake news y de los medios de comunicación monopólicos. No tengo un solo centavo que se esté siendo investigado por corrupción, porque eso no van a encontrar. Pero ahora que me acusan de instigación y he sido convocada por la Fiscalía Mexicana a solicitud de la Fiscalía Ecuatoriana para rendir versión por los actos de octubre del 2019, por el cual estoy siendo acusada de este proceso de instigación, como mis compañeros que están en el Ecuador, con Grilletti presentándose en Fiscalía por los casos de rebelión. Esos son los absurdos a los que hemos llegado. Entonces, mientras hay un aparataje diseñado para la persecución política, el sicariato está ganando las calles. Los ecuatorianos han perdido seguridad. Seguridad, además, que tiene que ser garantizada por el Estado ecuatoriano. Y mientras todo ese caos pasa, entonces, bien gracias, los banqueros, los candidatos aliados al gobierno del presidente Moreno y el propio presidente Moreno y sus funcionarios, que luego estarán muy bien cubiertos por el gobierno norteamericano, de los que han sido absolutamente cómplices al meter al Fondo Monetario Internacional, militarismo extranjero en nuestro país y todos los temas de concesiones que se han hecho en sectores estratégicos, de tal manera que es muy duro lo que tenemos que enfrentar. Al asumir el gobierno, Andrés Arauz y Carlos Rabascal van a tener que enfrentar todos los demás y todo lo que significa la reinstitucionalización del Estado en su globalidad, pero para nosotros la prioridad no es que estamos fuera, digamos, migrantes que están en una situación muy complicada también en diferentes puntos del planeta, pero principalmente la prioridad tienen que ser clases medias y sectores populares, y hacia ellos tenemos que empezar gobernando desde el día 1.
El dinero, lo más duro de conseguir, pero el dinero lo tiene el Fondo Monetario Internacional, Gabriela. ¿Qué va a pasar con en el gobierno de Arauz, con el Fondo Monetario Internacional, que de paso no es que solo da plata, no sé, sino dicta las recetas que son criminales para el pueblo? Por supuesto, y lo hemos visto, parte de los despidos, de los combustibles, de los servicios básicos, es justamente los condicionamientos que pone el Fondo Monetario Internacional al Estado para poder desembolsar los recursos que se comprometieron. Andrés lo ha dicho con claridad, nosotros no podemos asumir las condiciones en las que fue entregada los créditos del Fondo Monetario Internacional al Ecuador, además pasándose por muchas instancias inconstitucionales. Así que nosotros abocaremos a lo que ya hicimos bajo la auditoría que se llevó a cabo en el país en el año 2008-2009, que fue justamente hacer una auditoría de la deuda externa y evidenciar cuáles son los condicionamientos y cuál es la deuda legítima y cuál es la deuda ilegítima, de tal manera que en ese sentido el Ecuador entero pueda tener claridad y transparencia de los datos de la deuda externa, pero además quiénes son los tenedores de la deuda externa. Solamente ese sistema de transparencia deberíamos exigir como pueblo ecuatoriano para saber exactamente en manos de quiénes están los dineros de los ecuatorianos y ecuatorianas. Pero además, no es que estamos diciendo que no se deben pagar las deudas, no, pero no se pueden pagar las deudas externas cuando a la interna se tiene tanta deuda social. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, fue absolutamente claro desde el día 1 de la pandemia, es decir, ya vamos a cumplir prácticamente un año desde que empezó todo el tema de la pandemia en la región, y Alberto Fernández dijo, yo no voy a pagar un solo centavo de deuda externa mientras mi pueblo se está muriendo, porque primero es mi pueblo. Esa es una postura que tenía que haber sido optada por todos los gobiernos de la región. Sin embargo, Moreno no, Moreno pagó de externa y dejó que fuera gente en las calles en absoluta indefensión y sin acceso al sistema de salud. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Primero, investigar y meter justamente esta auditoría a la deuda externa, pero además abrir más mecanismos de cooperación de economía internacional. El Fondo Monetario Internacional no es opción de endeudamiento cuando sí hay otras opciones a nivel mundo de cooperación económica en términos totalmente diferentes y que son mucho más amigables y afables con la economía del Ecuador. De tal manera que todo eso es lo que tiene que adecuarse a la implementación del plan de acción del nuevo gobierno cuando estamos hablando de cooperación y de inyección internacional de recursos. Bastante complicado, se nos viene al país, Gabriela. ¿Qué situación es más complicada? ¿Recuperar empleo, mejorar créditos para mejorar la vida de los ecuatorianos? ¿Cómo hacerlo? Y eso es lo que todos queremos escuchar. ¿Cómo Arauz va a hacer, ya que las otras propuestas que se están escuchando, como usted decía hace un momento, son descabelladas? O sea, creen que con una receta se compone todo, pero ¿por qué no lo hicieron si fueron parte de este gobierno? Además, ¿no?, que hay algunos candidatos y la candidata presidencial de Alianza País que sigue utilizando la imagen del presidente Rafael Correa, y hay mucho ojo a los ciudadanos y ciudadanas de Bolívar. Rafael Correa dejó de ser Alianza País y el número 35 hace 3 años. Que ya no somos ese partido es de la traición, ese partido es de los oportunistas, y hemos denunciado ya la utilización de la figura de Rafael Correa en sectores rurales, pensando además que la gente come cuento de que Rafael Correa sigue siendo de la lista 35 para ganar ahí unos votos de gente que realmente no ha podido acceder a la información de los últimos hechos políticos del país. Rafael Correa y la Revolución Ciudadana hoy es lista 1. Y ahí no se equivoquen, el primer casillero de la papeleta electoral de la lista 1 es la lista de Rafael Correa, que ahora está representada con Andrés Arauz y Carlos Rabascal. De tal manera que hay que también aclarar estas particularidades que las hemos identificado en diferentes territorios de nuestro país. Pero ¿cómo hacer entonces? Insisto, para nosotros lo prioritario es la reactivación económica. Y para la reactivación económica no hay solo una medida. ¿Qué hemos presentado dentro del paquete de medidas? Primero, $1,000 para 1 millón de familias. Segundo, de manera inmediata, abrir créditos de la banca pública y exhortar a la banca privada, también apretándolas dentro del control del Estado que debe tener la banca privada, para promover el tema de los créditos para emprendimientos y para los pequeños y medianos empresarios y pequeñas, medianas iniciativas económicas que tenemos a nivel de todo el país. Solamente reactivando el aparato económico vamos a poder restituir trabajo digno para la gente,
cobertura de servicios básicos, protección de empresas privadas, llamar inversión extranjera. Entonces, todo eso tiene que ser parte de un paquete económico que obviamente Andrés Arauz, al ser economista, sabe perfectamente cómo manejarlo y es lo que ha planteado al país. De tal manera que aquí no hay que improvisar, hay técnica, hay profesionalismo, hay capacidad y no podemos improvisar en un tema tan sensible como la economía ecuatoriana frente a la crisis que estamos viviendo. De tal manera que eso es lo que vamos a hacer. Recordemos además que Andrés Arauz no está solo en esto. Andrés Arauz es parte del Internacional Progresista, él es fundador del Internacional Progresista, donde se encuentran los mejores economistas del mundo y muchos de los premios Nobel en economía, los cuales han manifestado su absoluto apoyo y compromiso para ayudar o apoyar también esta replanificación del Estado en cuanto al tema de la reactivación económica. Así que ahí no hay improvisaciones, hay que mostrar con capacidad desde el día 1 cómo vamos a responder ante las necesidades evidentes que tiene el pueblo ecuatoriano. Bueno, sí, no, la situación es esperanzadora si damos la precisa, ¿no? Y como es en primer casillero, ahí se raya todo uno, ¿no? Hay mucha gente que está saludándole, Gabriela, vamos a comentar, no sé si usted también está en el fanpage de la radio, Isidro Segura Valverde, Marco Antonio Garcés, Adolfo Martínez, Jimena Silva, Isidro Segura, bueno, José Lito Solano, entre gentes que le saludan, de quienes están permanentemente siguiendo estas entrevistas. Desde la provincia del Cotopaxi también están saludándole, Gabriela, mucha gente que está en esta situación. Finalmente, no sé si estamos con un tema que es fundamental. Yo creo que uno de los temas más preponderantes en el tema es qué va a pasar con el presidente Correa en el caso de que Arauz gane o no, que estamos viendo, bueno, según las encuestas, la situación está bastante alentadora, está muy bien. Y esto es lo que mucha gente ha dicho, hay mucha gente que quiere que vuelva el presidente Correa, que venga, que esta situación se mejore, que haya un liderazgo que pueda imprimir el presidente Correa. ¿Qué va a pasar con el presidente en el caso de que Arauz gane las elecciones? Bueno, Germán, permítame agradecer a toda la gente que realmente nos sigue motivando con su cariño. Para nosotros, y mucho más lejos de nuestra tierra, recibir un abrazo, un cariño, una sonrisa, un saludo a lo lejos realmente nos motiva y nos hace saber que estamos en el camino correcto de la historia. Y casos similares del presidente Rafael Correa. Gran parte de la población ecuatoriana pide que el presidente Rafael Correa vuelva. Él hubiera regresado en calidad de vicepresidente si no se hubiera efectuado justamente esta proscripción política inefable, que además traerá consecuencias para el Estado ecuatoriano en los ámbitos internacionales en los que han sido presentados estos casos. Pero nosotros hemos sido absolutamente claros. Para nosotros el gobierno va a ser presidido por Andrés Arauz y obviamente él va a contar con todo un equipo de trabajo que pueda ayudar a que ese liderazgo ayude a sacar adelante el Ecuador. Entre ese equipo de trabajo está, por supuesto, Rafael Correa. Rafael será parte del equipo de trabajo de Andrés Arauz, sin embargo, Rafael también lo ha dicho con absoluta claridad que él ha establecido su vida en Bélgica, con su familia, con sus hijas. Para él también el dedicarse a las partes que también ha tenido compromiso a nivel internacional, como son conferencias, formación política en otros gobiernos, asesorías, consultorías, el tema mismo de su escritura. Miren, les voy a ser infidente, el compañero Rafael está escribiendo un libro de economía latinoamericana desde hace algún tiempo y realmente se le ha complicado por los temas políticos meterle acelerador a esto, pero él está aportando desde el tema también intelectual y académico a la generación de teoría política para guiar el ejercicio de gobernabilidad, no solamente del Ecuador, sino de varios países, especialmente de la región, que han pedido justamente el apoyo de Rafael Correa. De tal manera que nosotros estamos absolutamente claros que este es un nuevo momento de la Revolución Ciudadana. Y como nuevo momento, no es que vamos a repetir solamente lo que hicimos en el primer momento de la Revolución Ciudadana, sino vamos a tomarlo mejor y vamos a mejorarlo y vamos a tomar también otras iniciativas
iniciativas que son parte del avance mundial sobre alternativas de desarrollo que se han estado gestando en los últimos años también. De tal manera que esa innovación que necesitamos como país también va a formar parte del gobierno de Andrés Arauz. Entonces, claro, aquí va a haber y vamos a ser mejores. Sabemos cómo hacer las cosas, no nos gusta la improvisación ni la mediocridad, tenemos que superarla con absoluta capacidad y certeza de cómo hacer las cosas bien y, por supuesto, vamos a hacerlo en tiempo récord porque el país no tiene más tiempo para perder. Los ecuatorianos y ecuatorianas han sufrido muchísimo estos últimos años y especial este último año producto también de la pandemia, de tal manera que no hay tiempo para perder y no podemos seguir alargando el sufrimiento del pueblo ecuatoriano. Eso es uno de nuestros objetivos y por eso es que convocamos muchísimo también a la esperanza de recuperar el futuro. Es el futuro de nuestros hijos, de nuestras hijas. Nosotros trabajamos y hacemos lo que podemos hacer, pero tenemos que pensar siempre que quienes vienen detrás de nosotros van a ser implacables en juzgarnos qué fue lo que hicimos bien y también qué fue lo que hicimos mal para permitirles a ellos y a ellas que vivan en mejores condiciones que las que hemos tenido que vivir nosotros. De tal manera que por las nuevas generaciones, por nuestras hijas, nuestros hijos, por los hijos de todos, es que tenemos que apostar justamente a una recuperación de la patria y del futuro. Con trabajo, con dignidad, que no se nos olvide eso fundamental para el pueblo ecuatoriano, trabajo, dignidad, seguridad y futuro. Por supuesto que eso está como prioridad de Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Bueno, Gabriela, vamos concluyendo con la entrevista. Sin embargo, hay saludos que hay que hacer a la gente en Nueva York, también en Manabí. Renan Rivadeneira está viendo en Loja, en Cuenca también, Graciela Urias en Cuenca. Bueno, hay mucha gente que está viéndonos. Queremos concluir esta entrevista, Gabriela, con un mensaje final suyo a los ecuatorianos, a quienes nos ven a lo largo de la provincia de Bolívar, Los Ríos, Guayas, Manabí, El Oro, donde cubre esta radio, y también a través de nuestra página web y de nuestra fanpage. Un mensaje con el que concluiremos esta entrevista. Muchas gracias, Germán, y a Radio Espacio en la provincia de Bolívar por darnos esta oportunidad de comunicarnos con tanta gente de tantas provincias del país y también con nuestros migrantes. El mensaje que yo puedo dejarles final es que quieren convencernos de que no hay más alternativas, de que la desolación y la desesperanza no nos deja más alternativas que la sumisión a un sistema y a un proceso que no corresponde a un pueblo fuerte, valiente y con muchísima capacidad como tiene el Ecuador. Por lo tanto, no nos dejemos convencer de que no hay alternativas. Claro que hay alternativas, siempre hay alternativas. Y en esta ocasión la alternativa está justamente en Andrés Arauz. Miren, mientras más alta parece la montaña, mientras más difícil e imposible parece llegar a la cima, siempre hay un camino para llegar a la cima y ese camino es el que tenemos que construir una unidad del pueblo ecuatoriano. Así que les abrazo con el alma, que este inicio de año y que este año 2021 sea un mejor año. Es un año difícil, pero no imposible. Nadie dijo que esto iba a ser fácil. Por lo tanto, sabemos que es un año complejo, pero tenemos que ser soporte entre todas y todos para sentirnos un poquito mejor y volver a tener esperanza en un futuro mejor. Así que muchísima fuerza al pueblo ecuatoriano, mucha sabiduría. Vamos a esas urnas con absoluta convicción de que el Ecuador puede volver al sendero de la transformación, del cambio, de la dignidad, de la soberanía y que pronto nos volvamos a encontrar en un gran abrazo. Muchas gracias, Germán, a la distancia, un abrazo muy fuerte a todas y todos ustedes y gracias siempre por el cariño que nos pueden expresar a través de estos medios de comunicación y también de las redes sociales. Un abrazo fuerte a todas y todos ustedes. Muchas gracias a Gabriela desde la Ciudad de México. Gracias por recibir la invitación a esta entrevista. Queremos agradecer a Joselito Solano, quien siempre nos ayuda con estas gestiones, así que esto es importante. Gabriela Rivadeneira, asambleísta nacional, estuvo con nosotros en una entrevista eminentemente política. Bueno, así están las cosas, ecuatorianos, bolivarenses, sanmigueleños. Es un año que decidirá el destino de nuestra patria y yo creo que es casi imposible tener la posibilidad de volvernos a equivocar. Hay que seguir trabajando, hay que pensar mucho para quién es el voto, tenemos que pensar mucho y hablar un poco más de lo que tenemos que hacer para acertar en este tema, ¿no? Hay muchas cosas bolivarenses, ecuatorianos,
que tenemos que meditarlos, ¿no? Mucha gente no se da cuenta de lo que está pasando en el país, comienza a encarecer todo. Uno de esos ejemplos, el día de hoy, ya contamos con combustible más alto, más caro. Los transportistas pesados, de transporte de pasajeros, de maquinarias, ya este mes tendrán que reajustar sus presupuestos